una simple vara lo que hizo Moisés, y con piedra y honda consiguió David al gigante Goliat poder vencer. Muy buenas, querido amigo, queridos telespectadores, un domingo más con vosotros para seguir hablando precisamente sobre nuestro Señor Jesucristo y la obra que Él hace en las personas. Y bueno, pues hoy tenemos también algo muy especial, porque quiero presentar a un joven que ama a Dios, un joven que se deleita en las cosas de nuestro Dios bendito. Y precisamente la palabra de Dios nos dice en el libro de Eclesiastés, hay un consejo que la Biblia le da a los jóvenes, y dice en Eclesiastés, en el capítulo 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y este joven que quiero presentaros, sí se acuerda de su Creador en los días de su juventud. Estamos hablando de Pablo Domínguez. Pablo, bienvenido. Hola, Cookie, ¿qué tal? Acuérdate de tu Dios en los días de tu juventud. Yo creo que el Señor, o mejor dicho tú, te acuerdas de ese Dios que tantas veces hablamos desde estas cámaras de televisión, y de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y preguntarte, ¿no? ¿Cómo es que un joven como tú, con 17 años, ¿no? Se acuerda de las cosas de Dios? Verdaderamente no es por mí, sino es por Él, ¿no? Porque Él me muestra tanto amor en mi vida, ¿no? Las cosas que me rodean y cómo han cambiado las cosas desde que estoy cerca de Él y demás. Lo único que puedo hacer es acercarme más a Él y enamorarme más de Él y buscarlo, realmente. ¿Y qué es lo que te atrae, ¿no? ¿Qué es lo que te atrae de nuestro Dios bendito, de nuestro Creador? Mira, me atrae a mí algo que siempre que hablo con Él y que oro, ¿no? Lo que más le agradezco es que Él me ama a pesar de lo que yo soy, ¿no? De que Él entregó a su Hijo para que muriera por nosotros, y a pesar de que nosotros somos pecadores, Él hizo eso, ¿no? Dice en Romanos 5:8, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Qué bueno, qué bueno. La verdad es que sí, ¿no? Que más aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Como dice la Biblia, no hay justo, ni aún uno. Sé que te gusta alabar al Señor y glorificar su nombre. Ese deseo de cantarle al Señor, ese deseo de alabarle, ¿eso cómo ha surgido en tu vida? Pues mira, yo toco la guitarra y el piano desde los 12 años más o menos, y siempre me ha gustado mucho cantar y se me ha dado bien. Pero yo siempre cantaba, como nosotros decimos, para el mundo, ¿no? O sea, cantaba canciones seculares, canciones que estaban fuera de la alabanza a Dios. Pero cuando yo realmente tengo ese encuentro con Dios, pues me doy cuenta de que lo que yo tengo con la música es un don que viene de parte de Dios. Amén. Y yo entiendo de que esto es por Él y es para Él. O sea, que yo no puedo utilizar esto para otras cosas que no sea para servirle a Él. Y por eso nace esa pasión de adorarle y de servirle con ese don que Él me ha dado para eso. Y hablabas tú, decías, desde que tuve ese encuentro con el Señor. ¿Y cómo fue ese encuentro, Pablo? Pues mira, yo desde pequeño, desde que nací prácticamente, pues he estado en la iglesia. Nosotros nos conocemos desde que, bueno, tú me conoces desde que yo nací. Y bueno, yo siempre he tenido conocimiento de la palabra y siempre he sido un niño que he tenido esa capacidad de quedarme con versículos y de entender las cosas. Pero realmente nunca he vivido, en esa época nunca he vivido un cristianismo verdadero. Nunca me refiero a eso, nunca he tenido una relación directa con Dios, sino que es como el que habla de una película sin verla, solo viendo el tráiler de lo que te cuentan. Entonces yo realmente no había visto esa película. Qué bueno. Pero hace prácticamente un año, pues en un campamento, en un retiro de jóvenes, pues Dios habló a mi corazón directamente y yo escuchaba como decía, acércate a mí, entrégate a mí por completo. Y yo me quedaba flipado porque decía, ¿cómo estoy escuchando yo esto si esto es lo que yo más rechazaba? Yo estaba viviendo una vida como una vida doble, una doble personalidad. En la iglesia era el más santo y después en la calle era como alguien más del mundo, no vivía una vida cristiana fuera de la iglesia. Entonces, cuando yo
sentí que Dios me decía eso, no tuve otra cosa que entregarme por completo, y ahí desde entonces pues empecé a leer la palabra cada día, a hablar con Él cada día y a entregarle mis cosas y a dejarme guiar por Él. Y ahí es cuando realmente pues creo yo que conocí verdaderamente a... O sea, que tú sentiste prácticamente fue a través de una predicación, a través de... Pues fue como una reunión que tuvimos allí mismo en el retiro, donde nosotros hablábamos sobre cosas pecados que había dentro de nuestro corazón, que manchaban nuestro corazón, ¿no? Y yo era anónimo, se ponía en un papel anónimamente, y yo pues escribía que llevaba una doble personalidad, que yo sentía como en la iglesia me encontraba bien, pero después llegaba a la calle y lo que escuchaba y veía en la iglesia no lo ponía en práctica en la calle. Y bueno, a través de ahí pues se hablaba de mí anónimamente, pero yo recibía eso que se hablaba de mí y eso pues tocó mi corazón. Antes decías tú que empezaste a leer la Biblia, empezaste a leer lo que es la palabra, ¿no? Y cuando tú verdaderamente, ¿no?, comienzas a leer la palabra, a entrar, como dice el Señor, ¿no?, a estudiar la Biblia, ¿no? ¿Qué es lo que te llama, ¿no? ¿Qué es lo que te llama la atención de la palabra de nuestro Dios? Bueno, pues lo que más me llama la atención es como, siendo tantos libros, son 66 libros, y siendo escrito por muchos autores, creo que son 40, todas ellas tienen relación entre ellas, o sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todas ellas tienen relación y tienen sentido juntas, ¿no? Como un solo libro. Y eso me alucina porque escritores como el Génesis, Moisés, en 1500 a.C., hasta Juan, que escribió Apocalipsis, no sé cuántos años después de Cristo, son unos 2000 años de diferencia, pero están todos de acuerdo y están todos en la misma línea, ¿no? Y eso me fascina. Efectivamente, ¿no? Siendo tantos autores y de siglos distintos, todos hablan del mismo Señor y todos hablan del mismo Cristo, ¿no? Que es el centro, ¿no? Y bueno, la verdad es que eso es algo impresionante, eso es algo que llama, ¿no? Y hay, aparte de eso, algún versículo que te haya grabado en tu corazón. Pues este versículo que te he leído antes es uno de mis favoritos. No tengo un versículo clave favorito porque la Biblia es tan larga que... Pero sí, este versículo me muestra ese amor de Dios, ¿no? El que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, pues nos deja... Pues nos deja a su Hijo, ¿no? Y muere por nosotros, por nuestros pecados. Qué bueno, qué bueno. Hablabas antes también, en la conversación que teníamos, hablabas de la oración, ¿Qué es la oración para ti? Para mí la oración, la gente tiene, lo que yo veo que la gente tiene un concepto de oración bastante religioso, porque la gente piensa que orar es sentarte en un momento determinado, decir 3 palabras y fuera, pero realmente la oración es hablar directamente con Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? Y yo creo que orar se puede orar en cualquier momento. Ahora mismo podemos hacer una oración y en cualquier momento y en cualquier lugar. Y eso es gracias a que Dios rompió el velo en la muerte de Cristo, ¿no? Amén. Que nos permitió a través del Espíritu Santo tener una relación directa con Él. Qué bueno, qué bueno. Pablo, y antes de tener tu relación, ¿no? De estar un poco, de dedicarte un poquito más a las cosas del Señor, tu vida de aquí para atrás, ¿te dedicabas al fútbol? ¿Qué me cuentas? Dime. Bueno, sí, yo he jugado al fútbol desde los 3 años prácticamente, 3 o 4 años desde que era muy pequeño. Y bueno, para mí siempre ha sido una clave importante en mi vida porque me ha servido para mucho, ¿no? Primeramente para hacer deporte y algo que es esencial en la vida del humano, ¿no? Pero también me ha servido para conocer a mucha gente, para tener oportunidad en este tiempo atrás de predicar un poco el evangelio a la gente que me rodeaba en el fútbol. Pero el fútbol siempre me ha pillado parte de mi tiempo y siempre ha sido como la primera prioridad en mi vida. Y desde que yo tuve el encuentro con Cristo, ¿no? Pues qué bueno. me daba cuenta de que la prioridad en mi vida debía ser Él, que no había otra cosa que pudiera estar en su lugar. Entonces yo siempre tuve mucha carga por eso y yo se lo ponía en sus manos. Yo cuando oraba, pues le decía, mira Dios, a mí me encanta el fútbol y tú lo sabes. Digo, pero tú me gustas más. Qué bueno. Tú me gustas más y yo quiero darte a ti tu lugar, ¿no? Como Dios que eres.
Entonces, pues Dios ha ido trabajando en mí poco a poco y hasta hace prácticamente un mes, pues tomé la decisión de dejar el fútbol para poder servir en la iglesia, debido a que los partidos los jugábamos los domingos por la mañana, que es cuando tenemos las reuniones, y también entrenábamos los jueves por la tarde, que también tenemos reuniones. Entonces no me era compatible. Entonces Dios puso esa carga en mi corazón de dejarlo y lo hice por él. Ajá. Y bueno, ¿y cuando tú le hablas a tus amigos, tus compañeros, ¿no?, que son jóvenes como tú, evidentemente, ¿no?, qué piensan ellos? ¿Qué dicen ellos cuando tú le hablas del Señor? La verdad que es bastante complicado, porque la gente te toma como loco. Ah, claro. Y más en esta edad que la gente lo que quiere es diversión, lo que quiere es fiesta, lo que quiere es pasarlo bien y estar contento. Pero lo que ellos realmente no conocen es que donde se encuentra esa felicidad es con Cristo, ¿no? Entonces, ellos tienen un concepto muy equivocado de lo que es el cristianismo, porque ellos hablan de nosotros como los del culto, ¿no? Sí. Se suele decir aquí. Entonces ellos tienen entendido que eso es como una secta, que esto es como algo muy religioso, pero es totalmente lo contrario, como podemos saber nosotros. Entonces siempre me dicen, tú estás loco, ¿cómo vas a dejar fútbol por ir a la iglesia, por no sé qué? Y realmente no saben que no es por la iglesia, que es por Dios realmente. Sí. El Señor ha cautivado tu corazón, evidentemente, ¿no? Y has dejado aquello que te gustaba para ganar a Cristo, ¿no? El apóstol Pablo lo decía, ¿no? Lo he dejado todo para ganarlo a Él, ¿no? Yo personalmente creo que es una decisión sabia, ¿no? Pero hay promesa de Dios, hay promesa de Dios en su palabra, ¿no? Porque la palabra de Dios nos dice, ¿no?, el que dejare padre o madre por mí recibirá 100 veces más en la vida presente y en la vida venidera. O sea que si dejamos algo por el Señor, Dios nos va a multiplicar esas bendiciones, ¿no? Pero es difícil, como tú bien dices, ¿no? Estamos en un mundo, en una sociedad y sobre todo en nuestra España, la cual estamos arrastrando 40 años de catolicismo, que es lo que había, ¿no? Y hay un desconocimiento completo de lo que verdaderamente es lo que es la iglesia evangélica, ¿no? Y bueno, a través de estos programas, pues intentamos también explicar lo que es nuestra fe. Y como tú bien dices, ¿no?, nuestra fe no está basada en una religión, nuestra fe está fundada y basada en una relación con Cristo, ¿no? Y sobre todo, como tú bien estabas explicándonos, basada en la palabra de Dios, que es fiel y que es verdadera. Pablo, nos hablabas de la iglesia. ¿Cuál es tu función en la iglesia? Iglesia, que la tenemos aquí, Puerta del Cielo, evidentemente, ¿no? Sí, en la cual solemos grabar. ¿Cuál es tu función en la iglesia, en la congregación? Pues bueno, mira, yo a finales de este verano empecé a llevar la alabanza. La alabanza, para los que no entiendan, es lo que es la música, ¿no? La música que hacemos para alabar a Dios, por eso se llama alabanza. Pues empecé a llevar la alabanza los jueves en las reuniones de oraciones aquí en la iglesia. Pero por el tema de fútbol, pues tuve que dejarlo. Y ahora que pues dejé el fútbol para esto, pues volví a retomarlo, porque para mí es una bendición. Y realmente noto cómo Dios bendice a la gente de la iglesia a través de mi voz, ¿no? y de mi música. Yo empecé a llevar, en este verano pasado, pues empecé a llevar la alabanza, que es la música para alabar a Dios, ¿no? Empecé a llevarla los jueves en las reuniones de oración, aquí en mi iglesia, pero por el tema de fútbol pues tuve que dejarlo. Pero ahora como he dejado el fútbol, pues he vuelto a retomarlo y para mí es una bendición, ¿no? Porque veo cómo Dios bendice a los miembros de la iglesia a través de mi voz y de mi música, ¿no? Y veo cómo Dios se mueve a través de mis dones. Y también los domingos en la alabanza, pues ayudo con el piano. Qué bueno. O sea, que también toca el órgano, digamos. Sí. Qué bueno. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, está un poco, los jueves estás participando los domingos. Y bueno, me gustaría hacerte una pregunta, Pablo. ¿Qué proyecto tienes a corto o a medio plazo? ¿Tienes algún proyecto? Bueno, pues yo ahora mismo, secularmente, estoy estudiando bachillerato. Ajá. Y bueno, mi proyecto es acabarlo y yo estoy orando en que Dios me guíe para tomar una decisión en mi futuro. Estoy orando para que Dios me ayude a
a decidir qué voy a hacer después de esto. Pero también hace una semana comencé un seminario aquí en Jerez, que es la Escuela Teológica de Granada, que hace aquí unas reuniones, unas clases que son bíblicas, o sea, que son estudios sobre la Biblia, y lo comencé hace poco para formarme también bíblicamente y acercarme un poco más a Dios y conocerlo más, ¿no? Y entonces eso, decidir qué voy a hacer en mi futuro, pero también quiero seguir estudiando. Hay que formarse, evidentemente que sí, ¿no? Cuando hablábamos de eso, ¿no? Cuando vemos o leemos la palabra, ¿no? Vemos como el Señor muchísimas veces, ¿no? A través de los tiempos, Dios siempre ha llamado a muchos jóvenes para servirle, que muchas veces pensamos de que Dios llama ya a personas maduras, llama ya a personas ya, pero vemos en la palabra, ¿no? Precisamente, ¿no? Daniel, ¿no? Siendo un joven, pues por citar a uno de ellos, ¿no? O a Jeremías, que aún siendo un niño, David precisamente, ¿no? Cómo Dios llama a los jóvenes, motiva su corazón, motiva su vida para que luego le sirvan, ¿no? ¿Qué jóvenes hay o con cuáles se identifican la palabra? El que te acabo de decir, David. David, porque como, bueno, los que conocen la palabra saben que David era un gran músico, ¿no? Y tenía pasión por la música, ¿no? Y en su faceta musical, pues sus salmos y demás que él escribe son me encantan, ¿no? Y su vida también, bueno, la parte buena de su vida, pues también me gusta mucho como, a pesar de no tener capacidad para algunas cosas, confiaba en Dios también de esa forma y podía luchar con fuerza, con la fuerza de Dios. Amén. En David podemos ver esa experiencia, ¿no? Que ya los salmos nos hablan de esa experiencia, ¿no? De vivida con el Señor. Yo creo que es algo impresionante la relación, lo que David nos muestra a través de los salmos, ¿no? En la palabra. Si hay algo que también, ¿no? En relación a la persona de Jesús. Jesús, ¿quién es Jesucristo para ti? Para mí Jesús es un tópico decirlo, pero para mí Jesús es todo, ¿no? Amén. Porque realmente me doy cuenta de cómo Dios mismo se hace hombre, que es lo más vil, ¿no? Somos gusanos, somos llamados gusanos. Dios se hace hombre para darnos la oportunidad de poder llegar a Él, ¿no? Vivir una vida santa, perfecta, y desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, una vida perfecta para que nosotros, siendo pecadores, pues pudiéramos tener esa oportunidad de tener una vida eterna, ¿no? Y para mí es la mayor muestra de amor que una persona puede hacer, entregar su vida y pasar por el infierno durante 3 días para que nosotros no tengamos que pasar por ahí y podamos ir directamente al cielo. El trato del Señor, cuando tú miras a Jesús como hombre aquí en la tierra, ¿qué te llama la atención de ese Dios hecho hombre, ¿no? Amén de lo que acabas de comentar, ¿no? Amén de esa obra salvífica que Él vino a hacer a la tierra, de esa obra de expiación, que la has explicado genialmente, ¿no? Que viene a morir para que nosotros tengamos vida eterna, ¿no? Pero ese Cristo, ese hombre perfecto, ¿qué te llama la atención de Jesús? Su humildad, ¿no? Amén, qué humildad, bueno. Dice, sé como yo, que soy manso y humilde, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y eso me encanta porque realmente los humanos, los seres humanos tenemos eso que nos creemos algo y realmente no somos nada. O sea, creemos que, en mi caso, por ejemplo, mis dones, el cantar y el poder tocar instrumentos, me creo que son míos y realmente no son míos, son de Él. Entonces, él nos enseña cómo tenemos que ser humildes, porque realmente no somos nada, pero aun teniéndola a Él, debemos ser humildes porque como Él lo fue, ¿no? Y a mí es algo que me encanta, que siendo Dios mismo fuera humilde, ¿no? Es algo que... ahí veo como siendo Dios, siendo la máxima autoridad, teniendo el máximo poder, se rebaja por amor y se pone abajo del todo y lucha como el primero, ¿no? Amén, amén. Pablo, ¿cómo ves a los jóvenes de esta sociedad? Tú que estás un poco ahí. Pues como hablábamos antes, yo lo que veo en esta sociedad, en la juventud, es que los jóvenes tienen mucho deseo de diversión, de fiesta, de salir, de alcohol, fumar y pecar.
Yo creo que los jóvenes somos los que más cerca del pecado podemos estar, porque realmente tenemos fuerza para hacer más cosas y tenemos esa capacidad de ser más ágiles, entre comillas, y bueno, perdón, es una etapa donde también la cabeza no está bien amueblada, como se dice, ¿no? Donde no se tiene la idea clara, ¿no? Entonces es una etapa donde se prueban muchas cosas y donde se busca la felicidad en diversas cosas. Entonces la gente lo que va es como a lo loco. Y eso es lo que yo veo, que no hay un control, no hay un camino recto. Vemos una juventud que se olvida completamente de Dios, que no quiere escuchar a Dios, que cuando se le habla de la Biblia parece que estás hablándole de un cuento chino, que estás hablándole de algo, en fin, ilusorio. Pero, en fin, yo creo que tenemos que orar por muchos jóvenes que verdaderamente, ¿no?, están derrochando su vida, ¿no? Y precisamente, ¿no?, en el pasaje que yo comencé, ¿no?, de Eclesiastés, ¿no?, decía: joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿no?, y antes que lleguen los días malos, ¿no? Y la palabra nos habla de que los jóvenes también tendrán que dar cuenta, algún día tendrán que dar cuenta a Dios de su comportamiento, ¿no?, y de las cosas que están haciendo. Sé que, como bien dice, que te gusta cantar, y yo sé que nos vas a cantar una canción, y con esta canción vamos a terminar el programa porque el tiempo se nos va. Pero esta letra que nos va a cantar, ¿cómo se te ha venido, no? Pues bueno, esta canción, pues, aunque parezca un poco contradictorio, la escribí, o Dios me dio esta letra, ¿no?, justo después de haber pecado, porque había un momento en mi vida que pasaba por un pecado y a la hora de arrepentirme... O de no hacer la voluntad de Dios, para que nos entiendan los telespectadores. Hubo un momento que no, como tú has dicho, no obedecía a Dios, no hice su voluntad. Y bueno, nosotros los cristianos no estamos libres de pecado. Ni muchísimo menos. Por eso, entonces, simplemente yo pequé como cualquier persona en el mundo, pero sí vino a mí ese arrepentimiento de temor a Dios, ¿no? Y en ese momento Dios me hacía ver, es que al final está autorreaccionado esto, como a pesar de lo que yo soy, ¿no?, a pesar de lo que yo hago, de lo que hay en mi corazón, Él me ama, ¿no? Y las estrofas giran en torno a esto, y el estribillo, pues, Dios me enseñaba un salmo, es el Salmo 25, que es una oración que hace David, donde le pide perdón a Dios y también le pide protección, ¿no? Ajá. Y dice: mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo, ¿no? Y yo en ese momento notaba como yo estaba solo, como el pecado me distanciaba de Dios. Pero al final del Salmo, bueno, el final de los versículos que Dios me puso, decía: ten misericordia de mí porque en ti confié, ¿no? Amén. Entonces yo en ese momento le decía a Dios: Dios mío, ten misericordia de mí porque yo he confiado en ti, he pecado pero he confiado en ti. Amén. Entonces yo me fortalecía y empecé a escribir un poco, a coger la guitarra y a hacer acordes ahí un poco a lo loco. Y bueno, y salió esta canción. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué le diría a esos jóvenes que te están viendo y te están escuchando? Bueno, pues lo que principalmente les diría es que esto no es un libro que esté inventado, que esto es palabra de Dios, que es un libro que es vida, que podemos enamorarnos de él porque realmente Dios está reflejado aquí, ¿no? Y que Dios murió, como hemos comentado antes, Dios murió por nosotros, ¿no? Que somos pecadores todos y que Dios nos da a todos la oportunidad de aceptarle como Salvador y como Señor de nuestras vidas y entregarle nuestra vida para que Él se pueda señorear de ella y Él nos pueda regalar, pues, esa vida eterna que tanto anhelamos. Amén, así es, Pablo. Pues, Pablo, gracias por tu tiempo, gracias por lo que el Señor está haciendo en tu vida, a Él le damos las gracias. Desearte lo mejor, desearte que te prepares secularmente y luego en la palabra, ¿no?, como está haciendo. Y tiempo por tiempo, y porque vienen tiempos preciosos. Sí. Nuestras vidas están, o nuestros tiempos están en las manos del Señor.
Que el Señor te bendiga grandemente, que el Señor te utilice para su reino, para su gloria, y que muchas personas vengan a ser salvos a través de tus palabras, de tus canciones, como Dios te quiera utilizar. Pues nos vamos a quedar con esa última canción y con esto nos vamos a despedir, ¿te parece? Pues querido amigo, queridos telespectadores, os dejamos con esta canción de Pablo Domínguez, un joven, el cual, uno de tantos a los cuales Dios ha llamado, Dios ha tocado su corazón y Dios ha enamorado con su palabra y Dios quiere seguir llamando a jóvenes y no jóvenes. Os dejo con Pablo y con esta hermosa canción. Nos vemos la semana que viene. Que Dios os bendiga grandemente. A pesar de que me ven, a pesar de oírme, a pesar de que conocen mi interior, tú me amas como soy, a pesar de desobedecerte, a pesar de olvidarme de ti, a pesar de que conoces mi interior, tú me amas como soy. Mírame y ten misericordia de mí, porque solo estoy. Mira mi aflicción y mira mi trabajo, perdona todos mis pecados, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. A pesar de no hablar contigo, a pesar de no oír tu voz, a pesar de que conoces mi corazón, tú me amas como soy, a pesar de no hablar de ti, a pesar de amarme más a mí, a pesar de que conoces mi pensamiento, tú me amas y lo siento. Mírame y ten misericordia de mí, porque solo estoy.